¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. A ver, vamos a empezar el día de hoy la clase que vamos a continuar acerca del árbol de problemas. La semana pasada habíamos trabajado un poco acerca de la redacción del problema, ¿no es cierto? ¿Cómo es que redactábamos? A ver, entonces, por ciertas dificultades, pues quizás se nos pasó un poco el tiempo, pero el día de hoy vamos a seguir avanzando. Termino de explicar y después ustedes van a realizar sus preguntas o me van a hacer de conocimiento las dudas que tengan. A ver, voy a compartir, ¿ya? Listo. A ver, nosotros justo estábamos hablando del problema, ¿no? ¿Cómo es que se hacía la descripción del problema? Y en este caso, ahí está. En la descripción del problema, nosotros vamos a considerar primero cómo se está presentando el problema. Primero, ¿no? Listo. A ver, ¿cómo se está presentando el problema? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que se podía manifestar como alta probabilidad, alta incidencia, incidencia, alta prevalencia, prevalencia, riesgo, aumento de casos, así de esas formas, nosotros podíamos pues empezar, ¿no? Lo que era nuestro, nuestro problema. Después, nosotros teníamos la referencia de, a ver, un momentito. Bueno, mientras seguimos. Lo que era alta incidencia, entonces de esa manera, ¿no? Por ejemplo, alta incidencia o alta prevalencia de casos de COVID-19 por cambio de estación en adultos mayores en la ciudad de Ica. Así, ¿no es cierto? Entonces, nosotros ahí, como dice su nombre, estamos describiendo el problema. Estamos viendo qué es lo que está pasando. Listo. Entonces, de esa manera nosotros vamos a realizar nuestra descripción del problema. Lo hacemos de manera detallada. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a realizar eso? Eso lo vamos a realizar con la finalidad de, empezar a hacer el siguiente ejercicio, que es el árbol de problema. ¿Y en qué consiste el árbol del problema? El árbol del problema viene a ser un esquema que nosotros realizamos para poder, pues, analizar la situación problemática, qué es lo que está pasando en un determinado lugar, ¿no? Ahí está. Listo. Muy bien. Ahora sí ya está compartiendo. Ya hemos visto esto, la descripción del problema, que es de manera detallada, ¿no? Ahora vamos al árbol de problemas. ¿Qué cosa viene a ser el árbol de problemas? Es una técnica, como ya había mencionado,
participativa que ayuda a desarrollar el análisis de una situación problema a partir de la identificación de las causas que lo generan y de los efectos o consecuencias que ocasionan su existencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué se le llama así o por qué se le compara con un árbol, no? Porque primero nosotros vamos a desarrollar, vamos a describir el problema que nosotros vamos a abordar, que nosotros vamos a tratar de, a tratar de minimizar o tratar de buscar que ese problema desaparezca, ¿no? Y si no desaparece, por lo menos que disminuya, que ya no se convierta en un problema. Entonces, primero ponemos nuestra descripción del problema y después vamos a colocar las causas y los efectos. ¿Qué significa esto? Voy a buscar las causas, por qué se ha originado ese problema y los efectos, qué consecuencias. Entonces, teniendo todo ese esquema, yo voy a poder planificar qué actividades o qué acciones puedo realizar más adelante. ¿Ya? Nos permite ofrecer una información básica a partir de la jerarquización causa-efecto de un problema para una posible intervención, lo que yo les mencionaba, ¿no? En este caso, pues lo que se quiere es buscar de dónde inició esa situación problemática para poder intervenir, quizá desde antes que aparezca la enfermedad, cuando ya está presente o de repente cuando la persona ya se ha recuperado, pero para evitar que vuelva a aparecer, ¿no? A ver, se compara con un árbol. ¿Por qué? De la siguiente manera, nosotros colocamos aquí a nuestra situación problema, al problema que habíamos descrito, ¿no? Aquí, en el tronco. Después, las causas lo colocamos en la raíz. ¿Qué significa eso? Significa que estoy buscando o analizando el origen de esa situación problemática. Y después, por último, tengo los efectos que se encuentran en las ramas. Los efectos también llamados consecuencias, ¿no? O sea, ¿qué consecuencias me ha traído ese tipo de problema? Muy bien, entonces vamos a hacer por medio de un ejemplo. Ujú. Vamos a continuar. Este es el esquema que nosotros utilizamos para poder colocar o realizar nuestro árbol de problemas. Se asemeja, ¿no? A un árbol, porque el centro, pues, está en el tronco. Después tenemos las raíces, que vienen a ser las causas, y tenemos en las ramas las consecuencias, que es lo que puede producir con el tiempo este tipo de problema. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Mm, aquí hay uno vacío. Por ejemplo, en mi problema con este esquema, yo de repente quiero abarcar lo que es el COVID-19, ¿no? Como ya les había mencionado, voy a colocar alta incidencia, alta incidencia. Eso lo voy a colocar en el centro de COVID-19 originado por... no. Perdón. Vamos. No, no puedo poner el porqué. Tengo que poner alta incidencia de COVID-19 en adultos mayores
en adultos mayores en la ciudad de Ica. Muy bien, ahí he descrito, ¿no? ¿Qué estoy poniendo acá? Voy a ir subrayando o voy a ir marcando con otro color para que se den cuenta. Miren, por ejemplo, alta incidencia. ¿Qué cosa viene a ser alta incidencia? ¿Cómo se está dando? Acuérdense, ¿cómo? De COVID-19. ¿Qué tema estoy abarcando? ¿No? En adultos mayores, ¿a quién afecta o quiénes vienen a ser la población? Y ponemos en la ciudad de Ica. ¿Dónde? Ya saben, entonces, ¿qué preguntas me voy a responder? ¿Cómo está? ¿Cómo se está dando? ¿Qué tema? ¿En quiénes afecta y en dónde? ¿Ya? Eso viene a ser el problema. Muy bien. Ahora, lo que yo quiero hacer es colocar las causas. Voy a centrarme. Voy a quitar esto. Ya está. Voy a centrarme específicamente en mi tema, COVID-19. Para poner las causas, yo tengo que preguntarme. Voy a ponerlo con azul. ¿Qué origina el COVID-19? ¿Cómo se da? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas o los factores de riesgo para poder generar lo que es el COVID-19? ¿De dónde aparece? ¿No? ¿De dónde aparece? Entonces, yo tengo que ponerme a pensar, tengo que analizar. ¿De dónde puede aparecer? ¿O por qué? A ver, el COVID-19 aparece por, primero, mala, mm, malos hábitos. Lo que está aquí primero en la primera línea, en esta de aquí. Estas son las causas primarias o principales, ¿no? Malos hábitos, ya. De repente en la alimentación, de repente malos hábitos en higiene, ¿no? Después, ¿por qué más puede aparecer el COVID-19? Acuérdense que no pueden poner falta, ¿ya? Ausencia de vacunas. Ausencia de vacunas. ¿Qué más? ¿Por qué otra cosa más puede aparecer el COVID-19? Presencia de contactos. Presencia de contactos. ¿Qué significa presencia de contactos? O sea que hay personas que a nuestro alrededor pueden estar enfermas. ¿Qué otra cosa más? Puedo poner, o sea, no solamente voy a poner tres, puedo poner más. Acá voy a poner al costado otro. Uso inadecuado de mascarilla. Eso viene a ser todos esos que están cerca del problema vienen a ser las causas primarias, ¿no? O sea, que están relacionadas directamente al COVID-19. Para ello, para poder poner, yo tengo que preguntarme, ¿por qué
me enfermé o por qué se enferman las personas de COVID-19. Porque usan mal la mascarilla, por malos hábitos, ausencia de vacunas, presencia de contactos, ¿no? Esas son sus causas primarias. Ahora yo voy a poner las causas secundarias. ¿Qué significa eso? Las causas secundarias ya dependen de cada una de estas causas. Voy a poner con otro color. Ujú. A ver, no, rojo, negro. Listo. A ver, voy a poner, por ejemplo, me hago la pregunta, ¿por qué hay presencia de contactos? O sea, ¿por qué me puedo contagiar por las personas que me rodean? Por hacinamiento. Hacinamiento. ¿Qué cosa viene a ser hacinamiento? Donde hay muy poco espacio y demasiadas personas. Listo, ahí está. ¿Por qué me puedo contagiar? Por otras personas, o sea, por los contactos, porque hay hacinamiento, hay demasiadas personas en un lugar. Ya, el siguiente, ausencia de vacunas. Eh, ¿Qué puede pasar para que una persona no se vacune? Desconocimiento. No conoce, desconocimiento. No le han informado acerca de las vacunas, cómo se puede vacunar, qué es lo que tiene que hacer, cada cuánto, ¿no? Listo. Ahora, ¿por qué me puedo enfermar por tener malos hábitos? Puede ser mala higiene, o sea, no se lavan las manos, ¿no? Y el uso inadecuado de mascarillas. ¿Por qué? Porque la persona usa de manera inadecuada la mascarilla. Puede ser por, eh, hay otra forma de decir desconocimiento. Mm, Acuérdense que no puede ir falta, ¿ya? Uso inadecuado de mascarilla porque la persona puede usar inadecuadamente la mascarilla. Ya, ausencia de control. Ya como ahora las personas ya no están siendo controladas, ya pueden andar sin mascarillas en la calle y eso está bien, pero mientras la persona esté enferma, debe usar mascarilla para no contagiar a los demás, ¿no? Ausencia de control. Listo. Entonces, aquí lo que está en azul vienen a ser las causas primarias que están relacionadas directamente al COVID-19. Y las de abajo son las causas secundarias que están relacionadas con lo que viene a ser ya relacionado a cada uno, ¿no? A cada una de las causas primarias, ¿no? Y nosotros nos tenemos que preguntar. Entonces, el día jueves, cada grupo vamos a ir desglosando, igualito como todas las semanas, vamos a ir avanzando el trabajo, ¿no? Hoy día, después de que termine de explicar esto, ya ustedes me van a mencionar cuál es su problema, por lo pronto, ¿no? Por eso es que ustedes han investigado acerca de su tema, porque ya saben cuáles vienen a ser los factores de riesgo o las causas de su enfermedad, ¿no? Que han escogido. Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir, una vez ya teniendo el problema, lo colocamos en el centro y en la parte inferior vamos a colocar las causas. Las causas primarias que vienen a ser el por qué se ha iniciado esa enfermedad, ¿no? En el ejemplo que estoy poniendo es por el uso inadecuado de mascarillas, malos hábitos, ausencia de vacunas, presencia de contactos infectados o contagiados, ¿no?
Y después en las causas secundarias estoy colocando el porqué de cada uno, ¿no? ¿Por qué la persona usa inadecuadamente la mascarilla? Por la ausencia de control. ¿Por qué tienes malos hábitos? Mala higiene. ¿Por qué no se ha vacunado? Por desconocimiento. ¿Por qué se puede contagiar por los contactos infectados? Porque están hacinados o están en un lugar eh, aglomerados, ¿no? Por la aglomeración también puede ser. Listo. Entonces ahí vamos ya colocando nuestras raíces, las raíces del problema, las causas. Perfecto. A ver, listo. Ahora vamos a borrar ya. Tenemos que borrarlo, ni modo. Ahora vamos a los efectos. ¿Qué significa eso? O sea, ya yo tenía mi problema, ¿no? Sino que lo tuve que borrar. Los efectos. ¿A qué se refiere con los efectos? O sea, ¿qué consecuencias me puede traer este problema, ¿no? Esta situación. Como decíamos, el COVID, ¿qué consecuencias o efectos puede traer? Por ejemplo, aquí, ¿qué consecuencias tiene? Problemas respiratorios. Problemas respiratorios. ¿Qué otros problemas puede tener? Eh, Afecciones cardíacas. Afecciones cardíacas, ¿no? Muy bien. Otro problema que puede tener la persona antes, no vayan a estar pensando muerte no, sino otra cosa, pues tampoco no vamos a irnos hasta el extremo, ¿no? Problemas respiratorios, afecciones cardíacas, después vemos qué otros problemas, problemas psicológicos, ¿no? Listo. Esas son las consecuencias o efectos primarios y podemos poner muchos más. Todo depende de cuánto investiguen ustedes también, ¿no? Ahora, lo de arriba, que vienen a ser los efectos secundarios. ¿Qué es lo que se pone? Igual me tengo que preguntar ahora uno por uno. ¿Qué efectos o qué consecuencias me pueden traer los problemas respiratorios? Me pueden traer, por ejemplo, hipoxemia, o sea, viene a ser una disminución de la sangre, perdón, del oxígeno en la sangre, ¿no? Afecciones cardíacas. ¿Qué consecuencias me pueden dar las afecciones cardíacas? Mala circulación. A ver, mala circulación. Los problemas psicológicos que me puede generar ansiedad, estrés, ¿no? Eso me puede generar y muchas otras cosas más. Entonces, a eso se le llama el árbol de problemas. Y ustedes dirán que con qué finalidad, sabiendo de dónde parte el tema, de dónde parte ese problema y hacia dónde nos puede llevar, entonces nosotros podemos colocar pues nuestras intervenciones. A ver, en las causas, por ejemplo, una de las causas era el uso inadecuado de la mascarilla. Entonces, ¿qué podemos hacer? Brindar información acerca del uso adecuado de la mascarilla cuando los usuarios tienen problemas respiratorios. ¿Ya ven? Entonces, ahí ya salió una intervención. Entonces, por eso es que se hace este análisis, para saber qué hacer específicamente en determinados casos, ¿no? Listo. Pero por lo pronto, hoy día vamos a trabajar lo que es la descripción del problema. Muy bien. Ajá.
Listo. A ver, voy a volver a compartir para poder terminar y escuchar cómo han descrito ustedes sus problemas, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya prácticamente vamos a terminar lo que es el árbol del problema. Nosotros nos habíamos quedado aquí, eso es lo que van a hacer hoy día. Por grupo me van a mencionar cuál ha sido la descripción de su problema. El día jueves ya tenemos que finalizar todo el esquema del árbol, ¿no? Ustedes lo pueden hacer en borrador para después presentarlo, así como hicieron con su familiogramas. Muy bien. A ver, aquí dice, para el caso de la redacción se debe evitar la palabra falta, no hay, no tiene, no existe. No, no podemos utilizar ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de frases. Aquí algunas palabras que sí se pueden usar, por ejemplo, limitado, limitada, bajo rendimiento, escasez, escasa, alto costo, deficiente, inadecuado, ausencia, débil, carencia, desconocimiento, lentitud, malos hábitos, inseguridad, aumento. Entonces, ese tipo de cosas sí las podemos utilizar para poder redactar, tanto en el problema, así como en las causas o como también en los efectos, ¿no? No hay ningún inconveniente. Muy bien. Entonces ya nosotros hacemos este trabajo, pero completo ya el día jueves. El día de hoy solamente la descripción de su problema, esta parte central. Muy bien. Ahora vamos a, ¿para qué? Como les decía, ¿no? Para poder saber qué hacer en determinadas situaciones, para poder aplicar verdaderamente las técnicas en educación para la salud. Miren esta imagen, por ejemplo. Aquí vemos a un grupo de personas, una de ellas que dice, qué fastidio, otra vez nos llaman a reunión, seguro es para darnos charlas y charlas, ¿no? O sea, ¿cómo lo dice? ¿Con qué desánimo? Y otro de los habitantes dice, yo solo vengo porque quiero tener agua en mi casa. Ustedes saben que hay lugares en donde forman juntas vecinales, a veces trabajan también con el personal de salud, con el puesto de salud y pues trabajan en conjunto, ¿no? Y esto les va a permitir mejorar la situación del lugar en donde viven, de la población. Pero si nosotros llegamos a cansar, prometemos o no sabemos llegar a los pobladores, entonces eso también pues va a generar ciertas, un poco ciertos problemas, ¿no? Ya, entonces por eso es que muchas veces se expresan así o van porque se sienten obligados nada más. Técnicas en la educación para la salud, ¿no? Listo. Como se sabe, a la hora de hacer educación para la salud, no nos podemos centrar solo en ofrecer información a los pacientes. Ahí lo que falla no son los conocimientos sobre el tema, sino más bien las actitudes, ¿no? A ver, un ratito. Ya, fallan las actitudes. ¿Qué quiere decir? O sea, el personal de salud puede conocer muchísimo, sabe bastante acerca del tema que va a brindar. ¿Cuál es el inconveniente a veces? Que no tienen esa llegada o no saben cómo conversar con los pacientes o con los usuarios, con los pobladores, y a veces la persona puede pensar de que nosotros le queremos exigir o queremos imponer nuestras ideas, ¿no? Como dice ahí, la educación sanitaria no solo son charlas y demostraciones, sino también un conjunto de actividades educativas, ¿no? Pueden ser representaciones teatrales, pueden ser de repente sesiones demostrativas, en donde lo que se quiere es que la población participe.
Es por ello que siempre vayamos a realizar algún tipo de educación para la salud con nuestros pacientes, debemos trabajar tres áreas: conocimientos, actitudes y habilidades, ¿no? Conocimiento, toda aquella información que requiere conocer nuestros usuarios. Actitudes, también compartir nuestros sentimientos, que ellos compartan, hay que motivarlos, hay que darle importancia a sus creencias, no hay que minimizarlo, ¿no? Y sus habilidades, las herramientas de las que dispone la persona para poder realizar las recomendaciones. No siempre, ojo, acuérdense que la persona tiene todos los elementos para poder realizar los temas de salud, ¿no? Ahora vamos a la clasificación de técnicas individuales. Técnicas de expresión. Miren, son una gran variedad de técnicas que se puede utilizar. Por ejemplo, las preguntas. En el caso de las preguntas, se puede preguntar a la población, se puede hacer una lluvia de ideas, ¿no? Pregunta-respuesta, para que las personas participen. Dejar preguntas al aire y eso va a permitir que la población también participe. La escucha activa, no podemos cortar a los participantes, a las personas que están interviniendo. Entonces nosotros tenemos que escuchar. Repetición. ¿A qué se refiere con repetición? Repetición viene a ser que nosotros les vamos a decir, a ver qué cosas han entendido del tema. Entonces, nosotros les vamos a sacar la parte más importante y ellos lo van a repetir, ¿no? Para que se les quede fijo en la mente. Citación. En el caso de la citación, le vamos a pedir que lean, si es que saben leer, que lean una parte de un tema, ¿no? Se les da de repente una hojita, se les da un tríptico y así de esta manera se le pide, como ya nosotros conocemos a los integrantes de la población, se le dice, Juanito Pérez, a ver, por favor, puedes leernos tal parte del tema que vamos a tratar hoy día. De esa manera, participan, ¿no? Muy bien. ¿Qué otras técnicas se pueden utilizar? Técnicas que trabajan los conocimientos, por ejemplo, información con discusión. ¿Qué quiere decir? No significa que vamos a discutir o vamos a pelear. Hay temas en los cuales, pues, las personas tienen diferentes opiniones, diferentes formas de pensar. No necesariamente tienen que pensar igual que nosotros, ¿no? Y para ello, pues, nosotros vamos a pedir que participen, que colaboren quizá en lo que viene a ser la educación, ¿no? Que estamos brindando en ese momento. Después vamos a ver la verificación. La verificación es parecido a un resumen, al resumen que dijimos hace un momento, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a pedir, vamos a realizar preguntas específicas en donde la persona le vamos a preguntar, ¿no? A ver, ¿qué opinas o qué dices tú de lo que hablamos acerca de las causas de tal enfermedad? Entonces ahí nosotros estamos verificando y comprobando que la información llegó verdaderamente a la persona. Información participada. ¿A qué se refiere con información participada? Viene a ser aquella en donde nosotros vamos a ir hablando y preguntando, ¿no? Como quien conocemos los conocimientos de la población. Y la lectura con discusión, específicamente esto es cuando nosotros tenemos la seguridad de que la población sabe leer y puede participar, ¿no? ¿Qué opina acerca de determinada lectura o de cierta información? Técnicas de análisis, en este caso, se puede hacer
con trabajos en grupo, ¿no? Cuando la persona se le pide participar y pues se lleva algún tipo de documento. Ellos resumen, y esto lo pueden trabajar entre varias personas porque pueden resumir una información determinada, ¿no? Y dar a conocer solamente lo más importante, confrontar incongruencias. A veces podemos compartir su forma de pensar y también podemos quitar los mitos, las creencias que pueden conllevar a un problema de salud, ¿no? Muy bien. Focalizar. Focalizar aquí, ¿qué viene a hacer? Viene a ser cuando nosotros vamos a solamente vamos a enfocarnos en un punto específico, ¿no? Personalizar. Tenemos que ponernos en el caso de cada persona. Los ejercicios también se pueden hacer dinámicas para poder realizar los trabajos en grupo, ¿no? Técnicas de desarrollo de habilidades. Demostración con entrenamiento. Podemos hacer ayuda a la toma racional de decisiones, simulación operativa, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros podemos realizar todas estas cosas. Podemos hacer sesiones demostrativas, o sea, enseñamos y también podemos pedir a las personas que participen para poder verificar que hayan comprendido, ¿no? Después, la simulación operativa, vamos a dar casos hipotéticos para poder también cuestionar, no cuestionar, sino para poder verificar si es que la persona conoce determinado tema, ¿no? Ya, ahora, esas son las técnicas individuales. Ahora vamos a las técnicas grupales. Ya, un momentito, por favor. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. Que se ha cortado el... Ahora sí me escuchan, ¿verdad?
¿Me Sí, logran escuchar? Miss. Ah, ya, ok. Ya, a ver, ¿qué pasa? Que se ha salido la diapositiva porque ya falta, ya casi no tengo batería. A ver, entonces, un ratito, por favor, déjeme solucionar ese inconveniente y para poder volver a compartir, ¿ya? Ya, ahora sí se me escucha, ¿verdad? Y ya pueden ver la pantalla también. Sí, Sí, licenciada. sí, Ok, Miss. ok. Muy bien. A ver, nosotros estábamos hablando de las técnicas, ¿no? Las técnicas tanto personales o, bueno, individuales, así como también de las técnicas grupales. En este caso, las técnicas, a ver, un momentito. Ahí está. Ujú. Las técnicas individuales ya hemos visto que son diversas y la finalidad, sobre todo, es para que participe el usuario. Ya, a ver, vamos a regresar donde estábamos. Ajá, a ver, a ver, a ver. Ajá, ya, habíamos finalizado las individuales y estábamos empezando por las grupales.
¿ya? En el caso de las grupales, aquí sí me quería dar un poquito más de tiempo porque como les decía, pues la batería estaba bien baja, ¿no? Entonces es difícil trabajar así de esa manera. Ujú. Ay, Dios mío. Ujú. Ya, entonces, como les decía, la clasificación de, en este caso, de las técnicas grupales. En el caso de las técnicas grupales, pues nosotros tenemos que considerar, por ejemplo, eh, trabajar desde el área emocional, ¿no? Sabemos que las personas que a veces con las que nosotros tratamos, a veces, más que todo podemos llegar a ellas por el sentimiento, por decirlo así, porque han tenido algún tipo de experiencia, porque de repente la persona ha tenido algún evento y de esa manera nosotros también podemos enseñar, ¿no? Listo. Tenemos, por ejemplo, lo que es la lluvia de ideas. ¿Qué es la lluvia de ideas? La lluvia de ideas es que nosotros demos una premisa y las personas empiezan a participar. Como por ejemplo, decir, ¿conocen ustedes acerca de la tuberculosis? Entonces las personas, sí, yo conozco. A ver, ¿qué me puede decir usted? Ah, la tuberculosis es una enfermedad que ataca los pulmones. Ya, a ver, ¿alguien más tiene otra idea? Así, esa es la lluvia de ideas, ¿no? Y de esa manera se puede trabajar. Después tenemos otra técnica que se llama Phillips 66. ¿Qué significa Phillips 66? Esto se hace en un grupo grande. Cuando nosotros trabajamos con más de 20 personas, se puede agrupar, por ejemplo, o se pueden formar grupos de 6 personas. Por eso se le llama Phillips 66. Un grupo de 6 personas que durante 6 minutos van a debatir o van a hablar acerca de un determinado tema. ¿Ya? Entonces, y después pasado ese tiempo, un integrante o un representante del grupo va a dar la opinión o la conclusión a la que han llegado. Ese viene a ser Phillips 66, ¿ya? Después también tenemos lo que es el método rejilla. ¿Qué cosa viene a ser rejilla? Ustedes saben que las rejas o las rejillas están reforzadas, ¿no? Están basadas en varios filamentos. Entonces la rejilla viene a ser eso. Eh, Se le pide opinión a un integrante y después de eso ya se le va a ir pidiendo la opinión en base a lo que ha dicho la otra persona. Por ejemplo, si una persona tiene una opinión determinada, el siguiente que quiere participar, le vamos a preguntar, ¿y usted qué opina acerca de lo que ha dicho el señor? ¿No? Entonces es como una hilación. Después tenemos el cuestionario. El cuestionario se basa en una serie de preguntas en la cual eh, se le pide que contesten eh, lo más sincero posible, ¿no? O lo más, lo más real o apegado a su realidad de un determinado tema, ¿no? El cuestionario puede ser específicamente para personas, para un grupo de personas de un nivel de instrucción medio, o sea, que de repente hayan terminado primaria, ¿no? Porque recordemos que también podemos encontrarnos con personas que no han tenido ningún tipo de estudio, que no saben leer ni escribir. En ese caso, necesitamos más apoyo, porque el cuestionario se convertiría ya en una encuesta, ¿no? Nosotros formularíamos la pregunta, preguntaríamos a cada persona o en cada grupo para saber cuáles son sus opiniones o qué es lo que contesta. Y después también tenemos la fotopalabra. ¿Qué cosa viene a ser la fotopalabra? Nosotros mostramos una imagen y en base a esa imagen nosotros podemos pedir la opinión de la población, ¿no? Eso viene a ser fotopalabra.
Tenemos también las técnicas expositivas que trabajan los conocimientos. Por ejemplo, lo que es la charla coloquio. ¿Qué cosa viene a ser la charla coloquio? La charla coloquio viene a ser cuando nosotros conversamos con las personas, ¿no? Empezamos como si fuera una conversación común, o sea, no tan estricto como decir voy a dar una charla, voy a dar estos puntos específicos, no, sino que viene a ser como una conversación entre un grupo de personas que se conocen desde hace tiempo. Podría ser así, ¿no? Lectura con discusión, o sea, con debate. Cuando nosotros hablamos de discusión, no precisamente viene a ser que vamos a discutir o pelear, sino que vamos nosotros a fomentar la charla, el habla, ¿no? Ponemos una lectura para que las personas puedan participar. También se pueden colocar videos y la elección participativa, ¿no? Que se da al final de toda la sesión educativa. Después tenemos para poder saber sus conocimientos y emociones, casos. Por ejemplo, nosotros vamos a poner un caso de una persona, no podemos poner nombres, pero sí podemos poner sus iniciales y también su edad, ¿no? Podemos decir un caso. Por ejemplo, una persona que entra a un hospital, tiene tales síntomas, tiene tos con flema, tos con sangre por mucho tiempo, está bajando de peso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué podría ser? ¿No? Entonces, así, de esa manera, se puede trabajar. Análisis de texto, así como cuando se les deja a ustedes una lectura y se les pide que analicen, ¿no? Que analicen la situación. Muy bien. Y la discusión, que como les digo, viene a ser el debate. Y el debate, cuando hay más personas, es mucho más enriquecedor. ¿Por qué? Porque todos no pensamos igual, todos tenemos diferentes pensamientos, diferentes creencias, diferentes valores, ¿no? Entonces, nosotros damos prioridad a algunas cosas más que a otras, entonces también eso puede cambiar. Y eso también nos permite a nosotros saber el pensar o la forma de ser de la población, ¿no? Nos da una idea. Tenemos también lo que es la demostración con entrenamiento, que viene a ser la sesión demostrativa. Nosotros hacemos la primera práctica y después ya nosotros vamos a pedirle a la población que participe y que haga nuevamente o repita lo que nosotros hemos hecho. La simulación operativa. ¿Qué significa esto? La simulación operativa viene a ser que mientras vamos diciendo una situación hipotética o una situación creada, la persona vaya mencionándonos qué es lo que podría hacer en ese caso, ¿no? Y el role playing, que viene a ser parte de lo que es el sociodrama o pequeños teatros, ¿no? Se les da para que participen haciendo de un determinado personaje. Ese es role playing, o sea, juego de roles, ¿no? Miren, por ejemplo, ¿cómo se manifiesta un capacitador tradicional? Ahí que dice, creemos, miren cómo es el pensamiento, la forma de expresarse para con las personas, ¿no? Por ejemplo, dice, creemos que ustedes necesitan capacitarse en enfermedades diarreicas agudas el lunes, martes y miércoles de 9 a 11 de la mañana. Y la población dice, ¿qué creen ustedes que puede estar pensando la población? ¿Mm? ¿Para qué? ¿Por qué?
Lo Ujú. que podría estar hablando, de qué se trataría ello, que no conocen, podría ser en todo caso algunas de esas preguntas, licenciada. Claro, podría ser, pero lo primero que pensaría la población, créanme, es que la otra persona que se encuentra como expositor o como, bueno, el que capacita en salud, está imponiendo, ¿no? Los días, está imponiendo los días, el horario. Miren, el horario, ¿cuál es? De 9 a 11. Es bastante complicado, ¿no? Muchos de repente no pueden acudir en ese horario. Entonces, eso es característico del capacitador tradicional, algo que impone, ¿no? Después Mi, tenemos, sí, dime. disculpa que le interrumpa, creo que su dispositivo se va a apagar porque en la pantalla que está compartiendo se ve solo 1% de su batería. Sí, 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 vamos a avanzar hasta donde me alcance el, el tiempo, la batería, ¿ya? Está conectado, pero de todas maneras, como estoy en el Zoom, entonces de todas maneras jala energía. No, no Sí. está cargando su dispositivo. Ajá, sí, parece que no. Bien. Bueno, entonces, en este caso, como les decía, miren, por ejemplo, dice, otra característica también del capacitado tradicional es, ven, ustedes son unos cochinos, por eso se enferman sus niños, o sea, les llama la atención, ¿no? Y una persona piensa, pero el jabón cuesta caro para lavarnos. Entonces, característico también del educador tradicional, alguien que llama la atención, alguien que no sabe la situación por la cual está pasando esa persona, ¿no? No sabe si ellos pueden comprar jabón, si saben lavarse las manos verdaderamente, de repente nadie les ha enseñado. Entonces, todo ese tipo de situaciones nosotros debemos tomarlos en cuenta. No es simplemente hablar y decir, ¿no? Sino que hay que comprender, hay que ser bastante empáticos. A ver, acá dice, la diarrea es una enfermedad gastrointestinal que puede ser producida por virus, bacterias o parásitos, ¿no? Oh, ya se me acabó. Me apagó. Sí, Se apagó mi, creo. sí, se ha apagado su celular de la Miss. ¿Se apagó su celular de la Miss? Se acabó su carga, compañera. Órale, listo, ¿cómo era? Hay que escribir al chat todo seguramente, ¿no? No, chicos, el celular, el que estaba compartiendo las diapositivas, ese dispositivo se ha apagado, pero yo veo a la Miss que sigue ahí, en la sala. Hay que escribir nuestra asistencia al chat, compañeras. ¿Eso dijo la Miss? No, no entiendo. No, no dijo, pero ya se acabó su batería. Pero la Miss sigue en sala. Su otro dispositivo es lo que se ha apagado.
Listo, ahora sí me escuchan. Ya, ahora sí he podido cargar a mi dispositivo. Se escucha, ¿verdad? Sí, Miss. Miss, sí Sí, se escucha. A ver, ok. Entonces, para poder finalizar esta parte, ya como les decía, muchas veces el trato de las personas es autoritario, ¿no? Es un poco difícil. ¿Por qué? Porque quieren imponer lo que ellos quieren decir. Ahora, en la última imagen que nosotros vimos, que ahorita la voy a volver a compartir, eh, el educador en salud, ¿qué es lo que hace? Impone, o mejor dicho, habla de una manera difícil, ¿no? Habla de una manera que las demás personas de repente no pueden entender. Acuérdense que nosotros tenemos que ir de acuerdo siempre al el grado de instrucción de la persona. No podemos, pues, hablar con palabras técnicas, porque esto lo único que va a ocasionar es de que la persona se sienta desayada, ¿no? No va a poder quizá entender y algo que nosotros queramos, en lo que queramos educar, no lo va a comprender. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Ujú. Ya, ahora sí. Ya voy a volver a compartir la diapositiva. Mm, ujú. Listo, ¿me confirman cuando ya se logre visualizar? Sí, Miss, sí se visualiza. Ok, muy bien. Entonces estábamos acá, ¿no es cierto? En esta imagen. ¿Qué nos decía? Nos decía que el educador estaba informando. Sí, está dando su charla, pero miren lo que dicen las personas. No entiendo nada. ¿O qué dijo? ¿No? ¿Por qué? Porque a veces no tenemos muchas veces el mismo vocabulario o inclusive en algunos lugares un solo objeto, una fruta, un insecto, puede conocerse con otro nombre, ¿no? No necesariamente con el que nosotros conocemos. Entonces, hay que tener en cuenta eso al momento de también brindar la educación, ¿no? ¿De qué manera, por ejemplo, sí sería adecuado un capacitador participativo? Dice, por ejemplo, bueno, ahora sabemos que desean aprender de saneamiento ambiental. Vamos a ponernos de acuerdo en los días y la hora. Entonces, ¿cuál es la diferencia al capacitador común? ¿En qué lo diferencia ahora? Buenos días, ahora. Ahora, ¿qué es lo que les está diciendo? Que ellos mismos van a escoger los días y la hora en la que van a participar, ¿no es cierto? Ya no va a ser algo impuesto, no va a ser algo que la persona decida, sino todos en común. De repente porque en las mañanas no pueden por el trabajo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Aquí ya es participativo. Muy bien. Otra forma, ¿por qué creen ustedes que se enferman de diarrea sus niños?
Entonces, es preguntarle, participar, ¿no? Por ejemplo, hay una persona que dice, es mal de ojo. Otro dice, no, es porque comen tierra. Y otro dice, porque a su mamá le dio chucaque. Entonces, diferentes formas de pensar. Y todas hay que respetarlas al final, ¿no? Muy bien. Dice otra forma, la tierra explicándoles de acuerdo a lo que ellos puedan entender, ¿no? La tierra que comió el niño está contaminada con la caca de los animales y de nosotros mismos, por eso es que les da diarrea, se llevan las manitos a la boca, no se lavan las manitos antes de comer, entonces ahí es donde se están comiendo los bichitos que les hace daño, ¿no? Ya, hay otras formas en las cuales nosotros les podemos hablar para que así puedan comprender, ¿no? Muy bien. Ujú. Listo. Y esto viene a ser un cuestionario acerca de la educación sanitaria, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ustedes lo que tienen que hacer es, como les había mencionado, redactar su problema. Traten de redactar su problema como lo habíamos practicado en la clase anterior y lo vamos a corregir el día jueves. Y juntos vamos a trabajar todo el árbol del problema para que ustedes puedan hacerlo por sí solos, ¿ya? Todo el grupo. De acuerdo a los temas que ya ustedes mismos han escogido. Muy bien. Entonces, no me da tiempo en realidad para más. Me gustaría escuchar los problemas que han redactado quizá o que han ido avanzando. Ajá, sí, muy bueno eso, aporte. A veces no nos va a entender el paciente o la persona. A veces nos falta técnica o metodología de enseñanza. Sí, a veces parece mentira, pero nosotros estamos acostumbrados a una forma diferente de trabajar que a veces pues no siempre concuerda con el paciente, ¿no? Sí, tienes razón. Entonces, disculpe. Entonces, eso es lo que sucede. No siempre coincidimos, no siempre coordinamos, ¿no? Listo. A ver, de paso voy a aprovechar para tomar asistencia, ¿ya? Un momentito, por favor. Voy a... ujú. Ya. Ujú. Ya, a ver, Acuña, Presente, Miss, buenas noches. ¿cómo estás? Muy bien, Acuña. Listo. Ya. A ver, Anaya, Presente, profesora, buenas noches. ¿cómo estás? Ujú. A ver, ¿quién más? Arévalo, Presente, licenciado, buenas noches. ¿cómo estás? Bejarano, Campos Ramírez, Canal Guamán, Presente, Miss. Buenas noches. ¿cómo estás? Muy bien. Ujú. Carguas Cabana, Cayo Sánchez, Presente, Miss, buenas noches. ¿cómo estás?
Mm. Chávez López, Presente a mí, buenas noches. ¿cómo estás? Chimpujais, Chinini, Presente, profesora. Buenas noches. ¿cómo estás? Muy bien. Escalante Caja, Presente, profesora, buenas noches. ¿cómo estás? Espinosa Mesa, Espinosa Mesa, Presente, profesora. Buenas noches. Espinosa Mesa. ¿cómo estás? Espinosa Villavicencio, Buenas noches, licenciada. Presente. ¿cómo estás? Estrada Palacios, Estrada, Fernández González, Ujú. García Carrasco, García Carrasco, García Rodríguez, Presente, Luis, buenas noches. ¿cómo estás? Guevara Mendoza, Gutiérrez Cruz, Presente, profesora, buenas noches. Gutiérrez, Presente, profesora, buenas noches. ¿cómo estás? Miss García Carrasco, disculpe. Ya. Guamán Paricoto, Presente, Miss. Buenas noches. ¿cómo estás? Mm, mm. Ahora te voy a corregir. Guevara, es que no está. Juan Silla, Presente, Miss. Buenas noches. ¿cómo estás? Juamanta Silla. Juaney Bartolo, Presente, profesora, buenas noches. ¿cómo estás? Huarcaya Atencio, Presente, muy buenas noches. ¿cómo estás? Wilka Gómez, Presente, mi. Buenas noches. ¿cómo estás? Inocencio. Ay, Inocencio ya no está. Juárez Crisanto, Mi, Juárez, buenas noches. Juárez. Muy bien, Juárez. Ujú. Leiva, Presente, Lícito, muy buenas noches. Leiva. Leiva. Ya, muy bien. Lícito Espinosa, Lícito Limache, Buenas noches, presente. muy bien. Lícito Lupaca, Espinosa, Miss. muy bien. Lícito. ¿Me escuchó Lícito Espinosa, Miss? Sí, Presente. Lícito. Limache, está, ¿no? Lupaca, Machuca Banto, Presente, mis buenas noches. Machuca Banto. ¿cómo estás? Muy bien. Perdón, no te logro escuchar. Limache, presente, Miss. Ah, Limache, ya, muy bien. Lupaca también está. Martel, Miss, Buenas noches. la compañera Lupaca dice no, ¿dónde que está? No hay luz. ya. El compañero también. ¿Quién? El compañero Felipe Bejarano también dice, ¿dónde que está? No hay mucha señal, Miss. Martel Custodio. Presente, Miss. Buenas Muy noches. bien, ¿cómo estás? Mauricio Pérez, Maita García,
Minaya. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Morales Robles. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Oceda Álvarez. Presente, Miss, buenas noches. Padilla Gamarra. ¿Cómo estás? Presente, Miss, buenas noches. Paredes Quispe Paucar González. Paredes Buitrón, presente, Miss. Buenas noches. Ah, Paredes Huitrón, sí. Paredes Quispe. Ya, muy bien. Pérez Vélez. Poco Vilca. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Ujú. Portocarrero. Presente, Miss. Muy bien, Portocarrero. Príncipe Moreno. Presente, licenciada, buenas noches. ¿Cómo estás? Licenciada, profesora, No te logro escuchar, hija. licenciada, Sí, es que hacen bulla y no te logro escuchar. sí, una compañera está con el audio prendido. Mm. Miss, Sí, sí te escucho. Miss, quería hacerle presente. Yo la semana pasada no estuve presente en clases porque falleció mi papá y por eso quería justificar mis faltas. No, sí, no te preocupes. Sí me informaron, hija. Ya, Miss, muchas gracias. No te preocupes. Muy bien. Príncipe Moreno. Presente, soy príncipe. Ah, ya, ok. Portocarrero, entonces ¿sí me contestó? Reyes Bartolo. Presente, profesora, buenas noches. ¿Cómo estás? Reyes Roca. Muy buenas noches, profesora presente. ¿Cómo estás? Rojas Santillán. Ruiz Quispe. Muy bien. Ruiz Ramos. Presente, profesora, buenas noches. Muy bien. Profesora, Sánchez Peso. Sí, sí te escuché. Presente, Miss, buenas noches. Muy bien. Santos Montufa. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Solís. Presente, Miss Solís. Bien. Soplín. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo está? Soto Peña. Miss, Soto me faltó. Soto Peña, presente, Miss. Soto Muñoz. Presente, Miss Sotonaida. Ya, muy bien. Ajá. Torrealba. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo está? Torres Cóndor. Presente, Miss, buenas noches. Torres Cóndor. Presente, Miss, buenas noches. Listo. Valencia Montenegro. Miss, a Valencia Montenegro lo está votando el Zoom cada rato. Dices que por favor lo considere. Ok. Vargas Santillán. Vázquez Aguilar. Presente, Miss, buenas noches. Presente, Miss, buenas Lorenzo. noches. ¿Cómo estás? Villarreal Romero.
Presente, Miss, buenas noches. Listo, muy bien. Listo, entonces con eso terminamos el día de hoy, Buenas ¿ya? noches. Entonces, ¿cómo estás? Sí, Es dime. sobre mi asistencia. Listo, entonces ya está. Cargua, Sotopeña, sí, sí los escuché. Muy bien, entonces con esto finalizamos el día de hoy. Ya nos encontramos el día jueves. Preparen la redacción de su problema y vayan investigando las causas y las consecuencias de la enfermedad que ustedes han escogido, ¿ya? Que tengan muy buenas noches. Cuídense. Muy buenas noches.